Hola, ahora hablaré de la primera hora de la quinta sesión que tuvimos el 23 de febrero. Esta sesión fue bastante teórica ya que hablamos de los paradigmas humanista, conductista y cognitivos. Realmente yo creo que fue muy interesante darse cuenta de la cantidad enorme de paradigmas y de marcos de referencia y saber cómo la gente y la educación en sí estaba basando sus programas en estos modelos. Realmente yo, personalmente, según mi punto de vista, lo que más me interesó fue el paradigma humanista. ¿Por qué? Porque para mí es el que más se centra en la terapia ocupacional, más que el que más se acerca de este razonamiento que tenemos como terapeutas. ¿Por qué? Simplemente porque tiene unos pensamientos como la persona como un ser holístico, que es como una entidad, un ser entero y una totalidad integrada, que es la primera cosa. Luego habla de la persona como que tiene como una combinación de disposiciones que le llega a la percepción, que es diferente en cada individuo. También en esta reacción de enseñanza habla de que el profesor tiene que ayudar al individuo a decidir lo que es, lo que quiere ser y cómo llegar a ser lo que una persona quiere realmente. También, además de todo esto, habla de este paradigma, se enfoca su análisis en la importancia de responder y entender a las necesidades de cada uno, que yo creo que al día de hoy es una realidad, ¿no? Que en la terapia ocupacional nos tenemos que centrar en las necesidades individual de cada tratamiento y cada persona que vamos a tener a lo largo de nuestras terapias. Luego habla de Carl Rogers y creo que es bueno citarlo ahora mismo. ¿Por qué? Porque es una persona que en la terapia ocupacional ha aportado mucho en lo que es la participación y la colaboración con el cliente y también la práctica centrada en el cliente que pudimos estudiar a lo largo de nuestro curso. Realmente también lo que me gustó mucho de esta clase es cuando dijo María, citó a Carl Rogers, diciendo que ninguna política va en el sentido de la persona, porque las políticas van hacia los que quieren, los que gobiernen y no los individuos. Yo creo que es muy bueno saber esto. ¿Por qué? Porque yo creo que los paradigmas están muy bien hechos, pero no depende de los paradigmas la educación de los demás, sino de los estados que están poniendo programas que no están adecuados a la sociedad actual. Realmente también yo creo que lo que importa de este paradigma, el paradigma humanista, es cómo podemos reconstituir el sentido de la vida, cómo podemos dar estas ganas a los alumnos para que encuentren algo significativo en el aprendizaje. También habla de que el conocimiento reduce la ansiedad y es factor de crecimiento. Claro, evitar el conocimiento es quitar responsabilidad a las personas y yo creo que al día de hoy la sociedad necesita a gente que toma responsabilidad y que es activo en su sociedad. También ahora yo me centré mi búsqueda bibliográfica en Maslow porque yo creo que la motivación es el principal motor de una persona y creo que es importante centrar la educación en el principio de motivación. También dice Maslow que sin educación no hay posibilidad de autorrealización de uno mismo y esto es una visión holística. Entonces, ahora hablaré de Maslow, de un autor que habla de las teorías de Maslow y me gustaría citar algunos de sus parágrafos que me parecen muy importantes. Primero dice que Maslow creía que la educación debería consistir en aprender sobre el crecimiento personal, en qué dirección crecer, qué elegir y qué rechazar. Es esto realmente. Poder ser capaz de enseñar el camino no es realmente lo que se busca con la educación. Es que una persona elija un camino y que el profesor sea capaz de ayudarle a saber cómo llegar a sus objetivos. Pero tiene que ser personal. Luego, Georges Leonard se une a Maslow diciendo que la capacidad creativa última del cerebro puede ser infinita. Es una frase que me gustó mucho porque muchas veces creemos que las capacidades de uno están limitadas, cuando realmente
y es lo que dice aquí Maslow y Leonardo, es que no hay limitación a la creatividad, y esto es lo que nos tendremos que enfrentar al día de hoy, que cada uno es capaz a su manera de aportar al mundo. Vale, entonces, hablando de la educación humanística, hablaremos también de la educación transpersonal que define Maslow. Voy a decir citas de Maslow que me parecieron muy interesantes. Dice que la educación creativa puede preparar a las personas para lo desconocido y que uno de los fines de la educación debería ser enseñar que la vida es valiosa. Creo que es una frase muy bonita y que introduce muy bien en la teoría humanista. También dice que el movimiento hacia un paradigma de educación que responda a nuestro conocimiento del potencial humano es todavía muy reciente. La educación convencional fue diseñada para adaptar al individuo a la sociedad tal como existe, mientras que los educadores humanísticos de la década de los 60 sostenían que la sociedad debería aceptar a sus miembros como seres humanos y únicos. La experiencia transpersonal busca una nueva clase de aprendiz y una nueva clase de sociedad, más allá de la propia aceptación que promueve la trascendencia de uno mismo. Ahora hablaré un poco más de la educación transpersonal porque creo que es un buen modelo para la educación para el futuro. La educación transpersonal significa educación de la persona entera, el proceso de exponer a la persona al misterio dentro de sí misma. El énfasis se pone en aprender a aprender. Aprender es un proceso, un viaje que refleja los descubrimientos de la transformación personal. Maslow abogaba por una escuela que sirviera para ayudar a las personas a mirar dentro de sí mismos y a partir de este conocimiento desarrollar una serie de valores. Yo creo que aquí lo que importa es que realmente Maslow no está hablando de unos programas típicos de matemáticas, de ciencias, sino que la base de todo conocimiento es saber para cada individuo saber lo que representa en su mundo y lo que quiere llegar a ser, para luego poder integrar unos programas o unas carreras que le definen más como persona y como ser en sí. También cita el autor a Jonathan Cothall, que es autor y profesor, que proponía que la educación se preocupara de los valores éticos como la verdad, la integridad y compasión, y que debería aplicarlos a lo que sucedería fuera del aula. Creo que son valores que además a veces se pierden en la educación actual, en la escuela formal. Lo que es la integridad y el sentido de la vida son dos cosas que se tendrían que buscar en la educación y que realmente a veces son muy difíciles de encontrar. En cuanto a las nuevas formas de aprendizaje, también este autor habla de todo esto, entonces lo voy a citar otra vez. Las teorías de Maslow sobre el potencial humano se pueden también vincular al desarrollo de las técnicas de aprendizaje. Hay una generación actual de literatura y metodología que habla de nuevos modos de aprendizaje. Estas técnicas y nuevos instrumentos de aprendizaje incluyen técnicas de relajación, visualización, hipnosis, percepción de los sentidos, desarrollo de la intuición y de los presentimientos, aprendizaje durmiendo, afirmaciones, desarrollo de la memoria y juegos de la mente. Estos instrumentos de aprendizaje están dirigidos a disolver el miedo, el sentido de culpa, la imagen deformada de uno mismo y la imagen negativa sobre sus limitaciones. Aquí realmente lo que es interesante es la capacidad que hemos tenido a lo largo de todos estos años a poder ver que una clase teórica básica de tomar apuntes y escuchar al profesor no es una solución para la educación de los niños al día de hoy. Creo que la interactividad y el hecho de disfrutar en clase son nuevos métodos que se están aplicando al día de hoy y que las pruebas están, las investigaciones que hicieron para ver si este aprendizaje en talleres o de manera dinámica, creo que se ha probado que realmente hay muchísimo más aprendizaje en estos momentos. También habla de que un campo muy importante de estudio se ha hecho sobre los estados de conciencia. La investigación demuestra que las personas disponen de una gran variedad de estados de conciencia. No solo tenemos muchos estados de conciencia, sino que también podemos alterar deliberadamente aquellos estados que inhiben el aprendizaje y cultivar aquellos otros que incrementan nuestras capacidades. Nosotros mismos somos capaces de incrementar nuestras capacidades y a veces lo solemos olvidar. Es lo que me gustó también del paradigma humanista. También se ha dicho
se han puesto muy de moda las técnicas de superaprendizaje. A mediados de la década de los 60, el doctor Georgi Lozanov, médico y psiquiatra búlgaro, desarrolló un sistema de aprendizaje rápido. Esta técnica, que él llamaba sugestología, se creó a partir de yoga mental, la música, el aprendizaje durmiendo, fisiología, hipnosis, autogénesis, parapsicología y el teatro. Aplicaba los estados alterados de la conciencia para aprender, para curar y para el desarrollo intuitivo. Se está probando mucho que la intuición de una persona es un principal motor de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque creemos que lo racional muchas veces no es adecuado a la persona que está aprendiendo. Lo último que citaré de este libro es que los aprendices se animan con los resultados concretos y con lo que vislumbran de sus verdaderas capacidades. Eh, se pone más énfasis en la naturaleza orgánica del aprendizaje y la necesidad de confianza en sí mismo. Realmente, ¿qué se dice aquí? Que antes de pensar en la forma de educar, tendríamos que centrarnos muchísimo más en que las personas se sienten capaces de aprender y de educarse a partir de unas cosas que tienen interés para él y para su vida y para su forma de ser. En cuanto a esto por primero. En cuanto a la segunda parte, que es la metodología, yo creo que realmente en cuanto a estos paradigmas es una forma, yo creo que es una buena forma de introducir el tema. O sea, yo creo que podría ser una introducción de tema, de hablar de estos paradigmas, pero me gustaría muchísimo más si la clase, por ejemplo, hubiera sido de realmente que cada uno escoja una forma de ver las cosas, que pueda buscar un paradigma que será suyo y exponerlo en clase para poder hablar de aquello, para ver si realmente la sociedad actual podría encontrar un consenso y buscar paradigmas realmente adecuados a lo que está pasando al día de hoy, o si realmente nos tendríamos que dejar de paradigmas y hacer que la educación sea capaz de enfrentarse a los problemas que hay hoy y de poder atender y responder a las necesidades de cada individuo, que obviamente son diferentes de un individuo a otro. Yo creo que es esto que tendríamos que hacer, no tanto centrarnos en lo que ya se ha hecho, pero sino buscar la creatividad del alumno en el aula, que es el principal motor de cambio. El cambio en el aula, para que luego todos pensamos en nuestra manera de educarnos, ¿no? Porque ya que tenemos una educación formal, yo creo que lo importante es buscar y saber cómo nosotros mismos nos queremos educar. Luego, al final, en cuanto a la última parte, que es la reflexión subjetiva, yo volvería a decir esto, que es una clase que no engendra mucha participación por parte de los alumnos, y para mí tendría que ser muchísimo más interactivo. ¿Cómo? Es lo que decía. Yo creo que tendría que ser cosa nuestra en el aula de poder debatir sobre unos paradigmas que podríamos crear en el aula, en grupo o de manera individual, pero que sea algo nuestro y no algo que podamos. La teoría siempre lo podremos leer fuera del aula, pero que en el aula lo que se tiene que hacer tiene que ser muchísimo más dinámico.